Dios está buscando, es lo que leímos esta mañana en Malaquías, una descendencia para su gloria. Dicen amén a eso. Eso fue lo que leímos cuando el Señor estaba reprimiendo la infidelidad del matrimonio en Israel, cuando los hombres dejaban a su esposa y tenían a otra mujer, y el Señor dijo que el Señor lo había atestiguado, Él lo había visto. El Señor es testigo de nuestras acciones. Y cuando ellos se quejaron de que había un mandamiento muy fuerte sobre la fidelidad del matrimonio, el Señor les respondió el porqué que leímos. Cuando ellos preguntaron ¿y por qué? Y la respuesta del Señor fue porque el Señor estaba buscando una descendencia para Él. En otras palabras, el sentido bíblico de la familia, el diseño de Dios para las familias, es que las familias constituyan finalmente una descendencia para Dios. El matrimonio tiene la base de que la descendencia sea del Señor. Y esta mañana vamos a ofrecer una conferencia de la Biblia sobre cómo cuidar a los hijos que están bajo el techo, a los que están a distancia, y a los que se han muerto espiritualmente, pero tienen a un papá, una mamá, un hermano vivo en Dios. Y la Biblia va a ofrecernos esta mañana algunos principios, usando solamente ejemplos de hombres primero y de mujeres después, que tenían metido en las fibras de su corazón que Dios estaba buscando de ellos una descendencia para su gloria. Y no solamente en cuanto a lo congénito, pero también cuando no había hijos del vientre, pero eran maestras de alguien a quien podían ayudar a constituir una descendencia para gloria del Señor. Una vez Cristo, acabando el sermón del monte en Mateo capítulo 7 y versículos 24 al 27, Él dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A esa casa vinieron ríos, soplaron vientos y vino el huracán terrible que el Señor habló, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una de las peculiaridades de las familias cristianas, en diferencia a las familias que no son cristianas, es que las familias cristianas tienen a Cristo como la roca de ese hogar. Y la familia aparece en el lenguaje de Cristo como una casa que va a tener tormentas. El jueves estábamos lidiando con un matrimonio bonito que estaba contrayendo nupcias ahí en Kendall, y le decíamos a todos que el matrimonio es una institución muy difícil, es algo mellador, difícil. Sin embargo, es el diseño de Dios para que se constituyan hogares que tengan la base de Cristo como cimiento que no se mueve. Y el Señor advirtió que vendrán tormentas a las casas. Y los que estamos aquí sabemos que cada hogar presente pudiera hacer una lista de varias tormentas que usted como matrimonio, o como hijo, o como padre o madre, o como hermano ha tenido que vivir. Sin embargo, el estar aquí testifica que la palabra de Cristo sostiene el edificio que se levanta sobre esa palabra. Qué lindo cuando el hogar tiene eso. El que oye, hay alguien en la casa que lee la Biblia a los demás, y si usted es único en la casa, mucho más para que sea usted el pilar que va a aguantar a los demás de la familia que aún no son cristianos. Esta mañana, hablando de hogares y de familias, quiero en primer lugar referirme al papel de los hombres en la casa, porque no se puede hablar de la mamá sin el papá. Ella es mamá por culpa de él. Por eso los hombres ocupan en la Biblia un lugar tan predominante para que la familia se mantenga sólida. Y es uno de los secretos que están entre líneas en la Biblia, que no aparecen especificados textualmente en versículos claros, pero que están dados como enseñanza general, que la bendición de Dios entra al hogar a través de la autoridad. Es por eso que es tan importante que se levanten hombres de Dios que tengan la autoridad de Cristo en el hogar, porque todo lo que Dios va a hacer con una familia va a entrar
fundamentalmente a través de la cabeza del hogar. Puede haber, como veremos enseguida aquí en la Biblia, hogares que el hombre no está por 4 causas distintas que veremos, pero está la mujer de Dios, pero ella es la autoridad espiritual de la casa. Pero cuando hablamos del matrimonio, donde están los dos cristianos, bíblicamente a través de la autoridad es que Dios llama la atención, es que se da el mandamiento, es que está el celo a través del hombre como cabeza del hogar. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, aunque el pecado aparentemente comenzó la serpiente, después Eva y por último Adán, cuando Dios vino a hacer juicio en el Edén, le dijo al hombre: hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre se quiso quitar la culpa y dijo: tú me diste una mujer, y la mujer que tú me diste, ella comió del fruto y yo probé. Pero eso no le quitó la culpa a Adán. Él era la cabeza de la familia y el juicio de Dios comenzó por el hombre, que ambos representaban a Dios en la tierra. Pero la autoridad, la bendición, la protección de Dios siempre va a venir cuando hay dos, hombre y mujer cristianos, a través de ese hombre fundamentalmente. Hablando de estos hombres que tuvieron el principio de la Biblia de cuidar su familia, solamente voy a usar algunos ejemplos de la Biblia. Hay un hombre que se llama Sama, y su hazaña principal está en 2 de Samuel capítulo 23, a partir del versículo 11. 2 de Samuel 23, 11 en adelante. Este hombre era uno de los valientes de David. Había por lo menos 30 hombres fundamentales que David los había encontrado en la cueva de Adulán. Ellos eran 400 siervos de David. Antes estaban endeudados, llenos de temor. Antes eran hombres sin ninguna furia por Dios, pero David los preparó y salieron 30 soldados tremendos. Y uno de ellos era el gran hombre valiente de David llamado Sama. Y su hazaña representa en primer lugar el primer principio que tenemos que entender como responsabilidad en nuestros hogares, que tiene que ver con cuidar el alimento que se da a la familia en el hogar. Sabe que este hombre, dice 2 de Samuel 11 en adelante, hizo una tremenda hazaña, y cuando los filisteos estaban por allí invadiendo a Israel, Sama encontró, dice la palabra allí, un pequeño terreno de lentejas, y se paró en medio del terreno de lentejas y lo marcó con su lanza y lo defendió de los filisteos, y no permitió que a ese terreno de lentejas entraran enemigos de Dios a dañar ese fruto de la tierra tan importante como lo consideraban los judíos. Yo me acuerdo que un joven llamado Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué dice la Biblia? Era tan cotizada la lenteja en los días de Israel porque ellos sabían que había hierro en ese pequeño frijolito y era muy querido. Y este hombre Sama entendió que la buena comida del pueblo de Dios, de los hogares, había que protegerla, porque si había guerra y la comida era destruida, era algo terrible para Israel. Y cuando yo estaba mirando ayer en la casa este pasaje de Sama, parado él solo delante de un ejército de filisteos que se quieren comer la comida de la familia, y como él solo defendió el alimento bueno de la casa, sentí en mi espíritu que esto sirve para decir esta mañana: una de las responsabilidades de los hombres cristianos de la casa es cuidar la buena alimentación espiritual de su familia. Sabe que estamos en un siglo cuando el alimento de la casa está amenazado por doquiera. Nuestros hijos están en una escuela donde hay mucha comida barata espiritualmente hablando. El adoctrinamiento que se da en la escuela respecto a la libertad sexual, el acceso de nuestros hijos peligrosamente, aún no saben todavía todo el temor de Dios, a la internet, se puede convertir en un veneno espiritual terrible para nuestras familias. Y qué importante que este hombre represente el cuidado que debemos de tener como hombres de hogares cristianos para que nuestra familia esté protegiendo el alimento espiritual que la familia debe comer.
Cristo le dijo al mismo diablo: diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando miro a Sama cuidando aquellas lentejas solito, me debo acordar que tiene que haber alguien en la casa. Primero hablo con los hombres de la casa cristianos, que abra la Biblia a la familia y alimente a esos pequeños que van surgiendo en la casa de la comida buena, de la leche espiritual no adulterada, porque la Biblia dice que esa leche espiritual para los infantes de la casa es una leche espiritual que dará crecimiento para salvación a la descendencia de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la cultura del feminismo es muy fuerte en nuestros días, todavía la Biblia revela que si ambos viven en la casa, ambos son esposos cristianos, ella y él, hay una mayor responsabilidad en el hombre de la casa por juntar la familia y leerle la Biblia a la familia y orar para que el alimento bueno de la casa esté garantizado. Por eso fue Josué quien dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Dicen amén a eso? Es el hombre quien más tiene que insistir, si está en la casa y es cristiano, que la familia no falte a la iglesia. Ay, mis hijos, hoy hay culto, tenemos que estar porque se va a predicar la Biblia, tenemos que ir a comer el pan. Y esa preocupación del hombre cristiano en la casa de seguro va a ser leída por los hijos para decir: papá le da importancia a la comida de la familia, vamos a la iglesia a alimentarnos espiritualmente. Incluso la Biblia habla del hombre del hogar en capítulo 3 de Proverbios, y dice que el papá llama al hijo y le dice: escucha, hijo mío, mis razones. Y el contexto de ese capítulo entero es un papá creyente en el Señor llamando al hijo. Sabe que los hijos varones, si tienen un padre cristiano en la casa, hace falta que ese padre se revista del poder del Espíritu Santo, porque si los hijos ven fortaleza espiritual en su papá, eso los va a ayudar a ellos a imitar a un padre que está lleno del hambre por la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, varias veces en las Escrituras hablando del gran David. Sabe que el papá de David no hizo aparentemente ninguna hazaña tremenda, como David hizo tantas. Y David mató a leones, y David mataba a los osos, y David se fajó con el gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos y lo derrotó. Y Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y sabe, cuando la Biblia está hablando de las hazañas de David, hay una peculiaridad en la narrativa sagrada acerca de David que me llamó profundamente la atención, y es que la Biblia casi continuamente acota al lado de cada hazaña tremenda que David hacía. La Biblia dice: el hijo de Isaí. El día mismo que mató al gigante, una de las hazañas más grandes que David hizo, aparte de juntar para el templo materiales de oro y de plata, el día que todos los hombres de Israel estaban llenos de pánico, y aún el rey, porque el gigantón Goliat venía desafiando: habrá un hombre en Israel que pelee conmigo. Y David se levantó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que amenace a los escuadrones del Dios viviente? Y le dijo a Goliat: Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alábele si puede en esta mañana. El día que David hizo esa hazaña, había en la Biblia determinadamente por el Espíritu Santo un deseo de que la gente, cuando viera a David triunfar, supiera que tras la cortina había un padre que había influido en que David fuera David. Y la Biblia dice que en el mismo contexto de que estaban hablando de David y las mujeres danzando, que David mató a sus 10,000, sabe que la Biblia, primero de Samuel 17:12, dice que cuando mató al filisteo, el cronista bíblico dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y cuando está llamando Saúl para decir, antes que David matara a Goliat,
pero díganme de quién es hijo ese joven. Otra vez la narrativa sagrada responde a la pregunta de Saúl. Y David mismo respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo quiero que sepan una cosa peculiar, y es por lo cual la Biblia menciona continuamente que David hacía cosas grandes, pero había un papá detrás que estaba enseñando, influyendo al hijo para que llegara a ser quien fue. Y es que cuando David era jovencito, yo creo que era niño, algunos creen que David mató a Goliat con 18 años aproximadamente por la cronología. Y escúchenme esto, hermano, cuando David a esa edad tan temprana le dice a Saúl: no puedo usar tu ropa, tu armadura, pero yo voy a hacer lo que yo he visto que Dios me ayudó a hacer en el campo. Tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía el oso y el león, tu siervo se levantaba y lo espantaba y se reviraba contra mí. Yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Y años antes de que David se enfrentara al gigante, David era pastor de las ovejas de su padre Isaí de Belén. Y aquí hay una gloria para Isaí. Cómo Isaí enseñó a su hijo adolescente a hacer trabajos brutos, a hacer trabajos peligrosos, a hacer trabajos de gran responsabilidad. Hoy tenemos padres tan irresponsables, no pertenecen al monte de Sión, que tratan a los varoncitos como que son niños de trapo y no le pueden asignar un trabajo duro a los niños. Pero cuando la Biblia menciona las hazañas de David y acota que David era hijo de Isaí, la Biblia dice que David pequeñito era el pastor de las ovejas de su padre. Trabajaba en trabajos duros, trabajos arriesgados, y siendo niño, jovencito, adolescente, se fajaba con leones. Hay que tener padres en la casa que enseñen a los niños a trabajar, a arrancar hierba, a levantar un bloque. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Pastor, estamos en otra civilización. No, estamos en la misma. Hace falta hoy como nunca que los varones crezcan como varones. Hay tanta influencia de la homosexualidad por ahí por el mundo, pero los niños que tienen padres como Isaí, que aprenden que hay que enseñar a los hijos a trabajar, de ellos van a salir matadores de gigantes para gloria de Dios. ¿Cuántos gritan aleluya por eso, hermanos? David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén. Estoy mirando cómo un hombre cuida la comida de la casa. Estoy mirando como un hombre, aunque no sea muy famoso él, sus hijos pueden ser famosos porque él cumplió la responsabilidad de educarlos. Y hay otro hombre en la Biblia, ahora en el Nuevo Pacto, llamado Felipe. Y la Biblia dice de Felipe, apunten aunque sea el texto, Hechos capítulo 21, versículo 9, que este hombre de Hechos 21:9, llamado Felipe, había una característica de una propiedad que él tenía. Y dice la Biblia textualmente que Felipe el evangelista tenía, escuchen esto, hermano, para que se gocen, diga conmigo, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Me llama la atención cómo la palabra lo da como una propiedad de su padre. Él tenía 4 hijos doncellas hijas que profetizaban. Usted dirá, pastor, tremenda buena suerte que tuvo este hombre. Yo creo que sí, que tuvo una suerte muy bendita. ¿No creen que sí? ¿Te imaginas 4 niñas adolescentes que profetizaban, que la palabra de Dios salía por su boca, que decían: así dice el Señor, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Así dice el Señor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así dice el Señor, no hay en ningún otro salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y las palabras que las jóvenes decían no quedaron registradas, pero la Biblia dice que ellas hablaban una palabra que el Señor les daba en su boca. Decían palabras proféticas dadas por el Señor a las 4 doncellas, hijas de Felipe. Qué buena suerte tuvo Felipe, porque no siempre los padres son culpables de que los hijos se desvíen del camino. Y eso aquí le hemos enseñado para consolación, y también le enseñamos por la Biblia. Samuel, un hombre de Dios tremendo, sus hijos no caminaron con el Señor. Pero quiero alentarles porque todavía faltan nietos por nacer, y lo que el enemigo te robó, Dios te lo puede devolver 4 veces más para su gloria.
Ahora me llama la atención cómo estas jovencitas, cuando el Espíritu Santo está inspirando la Biblia, no dice, había en Jerusalén 4 jovencitas que profetizaban, sino que la vinculan con su padre. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Pero para mirar por qué eso pasaba, ahí está la Biblia. Y la Biblia nos explica no solamente el nombre del padre, sino el oficio. Dice que Felipe era evangelista. ¿Cuántos aquí aman el evangelio? Los que aman el evangelio, diga amén. Sandra, felicidades por enseñar a tu hija el salmo ese que le enseñaste. Tú eres evangelista. ¿Cuántos aquí son evangelistas? Dice que este papá era evangelista. ¿Sabe qué significa evangelista? Sencillamente no usa corbata. No tenía cargos de pastor. No. Felipe era evangelista. En otras palabras, tenía la boca llena del evangelio. ¿Sabe cuál es la función de lo que era Felipe? Predicar el evangelio. Así que las 4 jovencitas doncellas que hablaban de parte de Dios a Israel tenían un padre con una boca llena de la palabra de Dios. Y como su padre era evangelista, no lo era solamente fuera de la puerta de la casa, a la calle. No solamente predicó en Samaria o en el camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza para ver al eunuco etíope. Felipe era también evangelista de su propia casa. Los ministerios poderosos no triunfarían si no fuera porque en la casa hacen lo mismo que hacen afuera. Yo quiero que mis hijos me conozcan como un hombre que ora. Y si mis hijos negaran aquí públicamente, y lo tienen facultad completa para hacerlo, que yo soy un hombre de oración, yo tendría poca autoridad para invitar a la iglesia a orar. Cuando la gente, los hijos ven que los padres oran, ellos van a ser ayudados a vivir en una imitación de eso para gloria de Dios. La tendencia mayor será esa. Imagina a este papá hablando del evangelio en su casa, a sus hijas, a su familia. Pero además de eso, cuando la Biblia habla de estas hijas que daban profecía, dice del papá un oficio aparentemente menos importante que el de evangelista, porque evangelista tiene que ver con los 5 ministerios cardinales. Hay 5 ministerios principales cardinales: son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios como puntales, sin los cuales la iglesia no puede existir. Y los 5 están activos, aunque el apostolado ha sido muy abusado en nuestros días. Pero este hombre, dice la palabra, que también era uno de los 7. Y cuando aparece el título, uno de los 7, ¿sabe a qué se refiere eso? Que este hombre pertenecía a una reunión que hubo en Jerusalén cuando las viudas griegas se quejaron porque no eran atendidas correctamente en la distribución diaria de los alimentos para las viudas mayores, y daban comida a las viudas hebreas, pero poquita comida o nada a las viudas griegas o gentiles. Y hubo una reunión para decir los apóstoles: nosotros, los apóstoles, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Designemos pues a 7 varones que se dediquen a trabajar en la distribución justa de la comida. Y designaron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, los primeros 7 diáconos, que significa diaconía o servicio. Yo quiero pedir a la iglesia que ore para que un ministerio poderoso de servicio entre por nuestros tuétanos. Cuando te llamen a hacer algo, nunca digas no. Yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, yo quiero ser un diácono, en la palabra práctica de serlo. Uno que tiene el ministerio de servir en la obra del Señor. Qué lindo es servir y qué bien lo paga Dios. Y este hombre pertenecía a esos 7 que fueron designados, no tan altos como los apóstoles, que eran 12. Eran 7 varones que servirían las mesas, cuidarían el orden, tendrían cuidado de las cosas aparentemente materiales de la iglesia. Pero escuchen, hermanos lindos, cuando Hechos 6 habla de los diáconos, de los 7, de los cuales Felipe era uno, dice que los apóstoles plasmaron 3 cualidades que debían tener los diáconos, de los cuales Felipe, el papá de las doncellas, profetiza, era uno. Debían ser hombres de buen testimonio.
¿Lo imaginas en la casa con las 4 niñas? Las hijas de Felipe no dijeron nunca: papá, yo lo vi que miró para el lado equivocadamente. Él pertenecía a los varones de Israel que tenían buen testimonio. Yo quiero darle gloria a Dios si Dios nos puede guardar teniendo buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagine un padre en la casa que tiene 4 hijas, pero él pertenece a un gremio de hombres que tienen buen testimonio, que la gente lo ve pasar por la casa, los vecinos lo ven y les testifico que ese hombre vive diferente. Él no es un ventilador mirando a las mujeres que le pasan por al lado. Él no es un hombre que vive en codicia de lo ajeno. Él es un hombre saludador, cariñoso, porque el mundo no quiere a Dios, pero el mundo sabe cómo tiene que vivir un cristiano. Imaginen las hijas de Felipe educadas en la casa con el papá, pero el papá era diácono, tenía buen. Después dice: eran hombres que tenían que tener esto, tenían que estar en una llenura, estaban llenos. No podían ser diáconos como era Felipe si no estaban, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Imagina un padre en la casa que quiere una familia para Dios, pero él está lleno del Espíritu Santo. Padre que están aquí esta mañana, si usted es cristiano, usted va a ser bendecido con una llenura poderosa del Espíritu Santo, porque usted lo va a necesitar para que su familia sirva a Jesucristo. Eso se contagia. Y tercero, eran hombres llenos de sabiduría. Eso no significa que intelectualmente tremendo, sino significa una capacidad que Dios da para hacer bien las cosas. Y cuando la Biblia habla de la cualidad profética de las 4 jóvenes, dice que ellas eran hijas de Felipe el evangelista y de Felipe, que a la vez era el diácono, y que para ser diácono debía tener buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de sabiduría. Permítanme rectificar, yo creo que no fue buena suerte lo que tuvo Felipe. Lo que tuvo Felipe es que él vivía en la presencia de Dios, y los hijos estaban viendo eso. Las hijas estaban mirando a un papá piadoso, y no por casualidad salieron 4 hijas doncellas, se habían guardado hasta el matrimonio, y ellas profetizaban. Y yo pregunto mañana, ¿cómo no van a profetizar si en la casa había un papá que estaba hablando el evangelio continuamente? Hablaba en las lenguas espirituales porque las tenía. No siempre eso ocurre y no es de todos. Tampoco el hecho de que usted no hable lengua no quiere decir que usted no sea espiritual, para nada. Pero este hombre estaba lleno del Señor, tenía buen testimonio y era un hombre sabio. Y la familia estaba creciendo a la sombra de un árbol como un hombre llamado Felipe. Voy a pronunciar esta mañana que los hombres del monte de Sión van a ser equipados por el poder de Dios. Algunos hombres que digan amén aquí. No solo porque vienen hijos, sino que aunque no vengan hijos o ya no estén los hijos, pero hace falta en la iglesia hombres que sean columnas de la palabra de Dios. Es vergonzoso muchas veces en otras iglesias que las mujeres son la parte espiritual y los hombres no. Menos mal que en Monte de Sión los hombres están ocupando el lugar espiritual que el Señor les ha entregado. Pero la realidad bíblica es que a veces no hay un hombre en la casa. La que está es la mujer. Y cuando digo no hay un hombre en la casa, me voy a referir a la 4ª causa por la que no lo hay, que aunque esté, ha perdido la autoridad espiritual. Pero hay 4 causas por las cuales no hay un hombre en la casa. Número 1, porque el hombre abandonara a su familia, como hoy es común en nuestro mundo. Número 2, porque el hombre ha muerto, como aparece tantas veces en la Biblia, que las viudas quedaban desamparadas a merced hasta de acreedores a quienes el muerto les debió dinero. Esa es la causa 2. La causa 3 es porque el esposo está pero no es cristiano. Así que si el esposo está pero no es cristiano, él no es Felipe en la casa. Él no es Sama en la casa. Él no es Job ofreciendo un sacrificio por los hijos. No hay un hombre aunque está, porque ese hombre no es la parte cristiana. La parte cristiana es la mujer en la casa. Y repito, la 4ª causa es que a veces el diablo se ha robado de los hombres la autoridad. Se han casado con mujeres llenas del Señor y han dicho, bueno, voy a delegar en mi esposa la autoridad principal para criar bien mis hijos.
Yo te llamo la atención, hermano que estás aquí, varón. Si tú estás en la casa, toma tu responsabilidad. Llama a la familia a alimentarse. Eres tú, varón, quien debe decir: mujer, vamos, lo que va a comenzar el culto. No es la mujer que dice: ay, mi esposo, te puedes apurar, porque representa que la autoridad espiritual está rota. Y si nacen hijos así, sería una desgracia que el papá no tenga un hambre, una autoridad, un deseo por Dios. Pero la Biblia establece que a veces eso pasa. Que Dios nos libre a nosotros. Entonces, cuando pasa eso, Dios levanta una mujer suya, que haga algo para que las casas sean protegidas y sean bendecidas. Hay una de las mujeres de la Biblia que aparece incluso en la galería de Hebreos 11 de los héroes y heroínas de la fe. Se llama Rahab, y el apellido yo no lo quiero ni pronunciar, pero está en la Biblia. Su apellido no aparece, aparece la vida perversa que tenía como el apodo que acompaña tristemente su nombre. Y dice Hebreos capítulo 11: por la fe Rahab, la ramera, fue bendecida habiendo recibido a los espías en paz. Yo no hubiera puesto a Rahab la ramera. Me hubiera ahorrado si yo hubiera sido el escritor de Hebreos 11 esa triste historia de esta mujer que frecuentaban hombres a su casa. Y los espías que envió Josué aprovecharon que era normal ver hombres entrando a la casa de esta mujer pervertida. Y como eso los podía ayudar a que no llamaran la atención de que hombres hebreos entraran en una casa de una mujer gentil. Como eran hombres los que siempre entraban, ellos entraron y el Espíritu Santo los guió a la casa de esta mujer ramera todavía. Pero cuando ellos le contaron aquella noche a qué vinieron, ella se dio cuenta que no venían a comprar sexo. Ella se dio cuenta que no venían a una gestión de morbosidad. Le dijeron: venimos de parte de las huestes del Dios de Israel. Jehová nos ha enviado aquí para decirte que vamos a conquistar las tierras cananeas. Vamos a conquistar todo esto para el reino de Dios. Mi pueblo va a tomar a Jericó. Cuando la mujer oyó esto, ella dijo a los espías. Y ahí fue que la mujer Rahab dejó de ser la ramera y se convirtió en una mujer tremenda, que sirve para decir qué hay que hacer, mujer, cuando un hombre falta en la casa. Siento a Dios aquí esta mañana. Y cuando la mujer ramera oyó que Jehová los enviaba y que iba a pasar eso, ella dijo: quiero que me escuchen. Jehová, el Dios de los hebreos, yo sé que ya entregó esta tierra en su mano, porque el temor de vosotros y el pánico ha caído en todos los moradores de esta tierra. En otras palabras, ella creyó que era verdad, que el Dios de los hebreos venía con los soldados hebreos a derrumbar los dioses cananeos, a derrumbar aquellos pueblos paganos, para que la promesa dada a Abraham, el padre de la fe, de una tierra que fluía leche y miel, se cumpliera. Y cuando la mujer lo creyó, ella hospedó a los espías y los había ocultado en la azotea, llamémoslo así, de la casa, en el terrado, porque enseguida avisaron que había unos hombres extranjeros allí. Y el rey de Jericó mandó a casa de la ramera a decir: danos esos hombres que entraron a ti. Pero dice la palabra que ella hizo un acto más de fe. Creyó que las huestes de Dios vencerían. Creyó que debía proteger a los ministros enviados por Josué a ver cómo estaba la tierra. Y dice la palabra que los descolgó por la ventana, porque su casa estaba edificada sobre el muro. Qué buena suerte que tuvo Rahab, que su casa no estaba edificada en la arena. Su casa estaba edificada en el muro. Una de las cosas que están pasando en este Día de las Madres es que Dios está edificando nuestras casas en un muro inconmovible de piedra viva que se llama Jesucristo. Cada vez que usted viene a la iglesia, el domingo, el martes, el viernes, usted viene a un lugar en que su familia va a ser cimentada en la roca que se llama Jesucristo. Y la mujer descuelga a los espías por el muro y huyen. Y aunque lo están buscando, ella miente, porque ella era cananea. Ella no conocía las leyes de la verdad, pero tuvo la fe antes de ser piadosa. Aleluya. Dijo: es verdad que vinieron unos hombres a mí,
pero ya se fueron, vayan a ver si lo encuentran. Y los había descolgado muchas horas antes para el monte. Y el pacto de los espías con Rahab fue este: en unos días venimos a tomar Jericó. Y los espías le dieron un cordón de grana. La grana es roja. Y el cordón habla de algo que está tejido por varias. Fíjense que no habla de un cable, no habla de una tela, habla de un cordón de grana. Era un tejido de color rojizo. Y dijeron los espías: toma este cordón de grana y por la ventana que nos bajaste, cuelga, después que cierres esta ventana, ata, usó la palabra ata este cordón de grana que te damos a la ventana y mete en tu casa a toda tu familia. Y cuando nosotros vengamos a destruir la ciudad, si viéramos el cordón de grana atado a tu ventana, toda tu familia que esté en tu casa la vamos a cuidar y no la vamos a destruir. Aquella noche Rahab la ramera había creído al Señor, había hecho un acto de fe en favor de las huestes del Señor y ató el cordón de grana, lo ató a la ventana y se aseguró que estaba allí. Después que cerró la ventana, porque el cordón obviamente quedaba por fuera del muro para cuando los soldados comenzaran a dar vueltas en Jericó, vieran el cordón rojo atado a la ventana. Y el cordón rojo atado a la ventana serviría de protección para la familia. 13 veces las huestes de Israel vieron el cordón atado en la ventana, porque 13 vueltas le dieron a Jericó en 7 días. Cada uno de los 6 días una vuelta, y el séptimo día dieron 7 vueltas. Y cada vez que las huestes amenazadoras de Dios contra la pagana Jericó daban una vuelta, veían sobre el muro una familia que afuera tenía un cordón de grana atado a la ventana. Lo hizo una mujer con poquito conocimiento de Dios, pero con una fe tremenda de que el Dios de Israel le había dado una señal de algo que poner para proteger la familia. Los invasores vinieron, Dios tumbó el muro de Jericó, y parte del milagro fue que la casa de Rahab, que estaba edificada sobre el muro, obviamente esa parte del muro Dios tuvo que haberla protegido para que no se cayera, porque no hacía falta que el muro se cayera a la redonda, lo que hacía falta era una abertura para que los soldados entraran a matar en Jericó a los paganos. ¿Cuántos dicen aleluya al Señor? Cuando yo veo a esta mujer que ha reunido a papá, a mamá, a los hermanos, dice que toda la familia de sus padres estaban en la casa de ella cuando la matazón comenzó. Los soldados vinieron, pero había un anuncio publicitado en todo Israel: que ningún soldado mate ni dañe a la familia de esa mujer creyente que tiene atado un cordón de grana a la ventana. Yo sé que están alabando al Señor porque sabe lo que significa eso, ¿verdad? Sabe que ese cordón de grana no ilustra ninguna otra cosa en la Biblia que la sangre del Cordero de Dios que cuida a nuestras familias. Y ahora estoy metido con el ambiente de las madres, porque esta mujer no aparece como madre congénita, pero era la madre de la fe de toda la familia de ella. Esta mujer no aparecen hijos del vientre en el caso, pero junto al papá, a la familia toda en su casa, estaban posiblemente apilados en la casa. Pero cuando la muerte oscura venía, ella estaba ilustrándonos otrora que la sangre del Cordero de Dios debe ser algo atado a las ventanas de nuestra casa. Hay mujeres aquí valientes que han atado a Cristo a su casa y se han parado firme y han dicho: mi esposo, el pecado no entra por esa ventana para adentro. Hay mujeres aquí que se han fajado duro y dicen: no acepto, mi hijo, que tu pecado manche la casa. De la ventana para afuera tú eres libre, pero de la ventana para adentro hay una sangre que protege a mi familia. Y me llama la atención 2 cosas. Número 1, que la mujer ató el cordón de grana.
lo ató. Yo esta mañana antes de predicar dije: atemos a Cristo a nuestras casas. Mujer que estás aquí en esta mañana, muévete por tu casa en fe y comienza a decir como Rahab: yo ato ese cordón de grana. Anoche me dio una lástima tan grande con la pobre gente, hermano, que están ciegas espiritualmente. Llegué de ver la familia tarde y puse la noticia, estaba en el canal 51 y estaban dando en el noticiero la importancia de una bruja, diciendo y mostrando en el Telemundo anoche la importancia de algunas piedras especiales, algunas piedras de tal lugar. Ahí estaban las cámaras viendo esta piedra que sirve para la riqueza y para la protección, y la humanidad ciega no sabe que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Lo único que protege tu casa, mujer, es que ates a Cristo a la casa, a la ventana, y diga: por aquí el diablo no entra, por aquí la enseñanza falsa no entra. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Por aquí no entra. Y me llamó la atención para aplicarlo en esta mañana, ya voy acabando, que era un cordón, repitaba, tejido aquel cordón. Y quiero decirle que la sangre de nuestro Señor está tejida, número uno, con su divinidad. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos y para siempre. Cuando tú proclamas que la sangre del Señor está atada a tu ventana, y cuando luchas por la santidad, por lo menos dentro de tu casa, la divinidad de Dios te va a proteger la familia. También el cordón, la sangre del Cordero, está tejida con la victoria de Cristo sobre el pecado. Él se llamó, el que derramó la sangre se llamó el Cordero sin mancha y sin contaminación. Es una sangre pura. Cuando usted proclama que la sangre de Cristo está atada a tu familia, la pureza de Cristo va a cuidar tu familia. Déjeme decirle para que me capten la idea. Hablo de más allá de la casa de bloque o chirrot o el edificio que tengas. Hablo de la casa, hablo de la familia. Hablo de la familia. Ate la sangre de Cristo a su descendencia. Y diga: la pura sangre, la sangre sin pecado de Cristo va a proteger mi familia para que el pecado no se lo pueda comer. Tercero, el cordón estaba tejido y la sangre del Señor también está tejida sobre su victoria sobre Satanás. El diablo odiará nuestras casas. Odió la casa de Job. No fue el diablo quien empezó la treta para meterse él directamente en la familia de Job. Dios le brindó al hombre piadoso, sí, pero si me deja tocarlo a él, verás que te maldice en tu presencia. Y el diablo directamente encabeza una guerra contra la familia. Pero quiero decirte, hermano, el Cristo que has abrazado le ganó la victoria al mismo diablo en la cruz del Calvario. Griten aleluya si usted lo cree. Él es la simiente de la mujer. Él es la simiente de la primera madre. Él es la simiente de la mujer que dice Génesis 3:15 que heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y el diablo odia a tu familia, pero el Cristo a quien has abrazado ha ganado la victoria al diablo mismo en la cruz del Calvario. Y por último, la sangre del Cordero está tejida con la victoria de Cristo sobre todos los principados y las potestades del diablo en las regiones celestiales. Dice Colosenses capítulo 2 que en el Calvario Cristo triunfó sobre los principados y sobre todas los gobiernos de los demonios. Triunfó en la cruz. En otras palabras, todo tipo de vicio diabólico, todo tipo de cadena que se quiera meter en tu familia, mujer, si un hombre falta en la casa, usted haga la inteligencia que hizo Rahab. Fájese por los suyos, espiritualmente hablando, y usted va a tener una victoria tremenda que Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Dios le va a dar la victoria. Veo en el espíritu, esta madrugada
tuve una revelación. Me levanté a las 4 de la mañana. No podía dormir a esa hora y me levanté y vi en el espíritu un mover demoníaco tan grande en nuestra ciudad. Muchos hogares no saben que hay un mover diabólico que nos quiere destruir a ti y a mí. Pero qué lindo saber que ser cristiano y vivir en comunión con el Señor significa toda la victoria de Cristo a nuestro favor. Si yo ignoro que el diablo está viniendo, es posible que él arrase. Pero si estoy orando y velando en oración, me voy a dar cuenta que la gracia, la sangre, el poder y la autoridad de Cristo tiene que cuidar mi familia, porque es una promesa de Dios para mí. Permíteme hacer la conclusión solamente con un ejemplo más de una mujer que estaba muriéndose, pero estaba haciendo algo tan importante. De una mujer que estaba siendo una de las mujeres más pobres de la Biblia, tan pobre que en la cuenta de ella, el hijo de ella y ella, porque era viuda, había muerto el esposo, era su último día de vida. Vivía en una tierra mala porque los judíos tenían celo de esa tierra y la odiaban, porque de allí era la mujer más mala que aparece en la Biblia, Jezabel. Jezabel era de Sidón y adoraba al dios sidonio Baal. Y Dios hizo una cosa típica: mandó a su siervo Elías que se fuera de misionero para que una mujer viuda lo alimentara en Sarepta de Sidón. ¿Te imaginas que se secó el arroyo de Crib y Elías se muere de hambre y dice: ve que yo di orden, dice, yo di orden a una mujer viuda? ¿A una mujer qué? Pero Elías tiene que preguntarle: Señor, un momentico, repite, a una mujer que he dado orden, a una mujer viuda que te sustente. Y eso era como una de esas lindas locuras de Dios, porque Dios está loco al intelecto humano. Y Elías, obedientemente a esa tremenda locura, en vez de decirle: ve a ver al rey que te dé comida, el rey lo quería matar. Si él había acabado de matar a los profetas de Baal, si él había derrotado el imperio de Baal y de Jezabel, y ahora, antes que eso ocurra, Elías huye a Sarepta de Sidón, la tierra de Jezabel, para que una mujer viuda, no ricacha sino medio muerta, le sustente. Y cuando llega exactamente el GPS, él puso el GPS donde está la mujer viuda de Sarepta de Sidón, y fue llevándolo el GPS, ¿se acuerdan? De Elías, y llegó frente por frente a la dirección: su casa está a la derecha. Y cuando llega frente a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, está mirando el dinero de la viuda, la ropa bonita de la viuda. Pero cuando llega a la dirección, Elías, medio confundido, quizás se da cuenta que hay una mujer en el patio, toda supuestamente muy empobrecida. Era obvio por el contexto bíblico. Y cuando él la llama, ella lo mira y dice él: dame aquí una vasija de agua y una torta cocida debajo del rescoldo. Y la mujer lo mira llena de pánico y se dice: mira, profeta, tu sierva nada tiene en la casa, sino un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y ahora me viste aquí, lo parafraseo, porque vine a recoger 2 leños para cocinarlo y comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. Estaría Elías en la dirección incorrecta. Él estaba allí para que una mujer viuda le diera y cuando llega la mujer que le va a dar de comer, se está muriendo por falta de comer. Y dice Elías: yo sé, pero hazme a mí primero, y después harás para ti y para tu hijo. Y la mujer acabó de recoger a ellos 2 leños, se fue adentro, siento a Dios aquí, tomó el poquito de harina y el poquito de aceite y preparó y le hizo al profeta de Dios y le dio y comió. Y dijo Elías: porque Jehová, el Dios de Israel, dijo que el aceite de la tinaja no menguará
ni la harina de la vasija disminuirá hasta que Él haga llover sobre Israel. Y en esa palabra de fe, la mujer, el hombre no está en la casa, es la mujer, tiene su familia, tiene su hijo, es una ama de casa, tiene un hijo, ambos están muriéndose de hambre. Pero era una mujer que, aunque estaba sin mucha plata, sin nada, era una buena representante en ese momento del Dios de Israel en Sarepta. Y cuando ella mira, después que Elías come y mira, había más harina y había más aceite, a tal manera que hospedó al profeta en la casa, porque el hijo se iba a morir de otra cosa. Y cuando su hijo se murió, ahí estaba Elías para darle vida al hijo. Ahí estaba el poder de la resurrección de Dios en la casa de la viuda, que era la mujer única de esa familia, pero ella hizo las cosas de acuerdo al modelo de Dios. Con esta moraleja termino. Me llamó la atención ayer cuando vi lo que estaba recogiendo del piso la mujer. Ella estaba recogiendo 2 leños. Y es con 2 leños que se hace una cruz. El lugar donde Jesús murió estaba compuesto por 2 leños. Un leño vertical y un leño horizontal. No era tan pobre. Sabía hacer las cosas proféticamente correctas. La Biblia quiso decirnos que eran 2 leños. Y no dijo, estamos recogiendo aquí leña. Estoy recogiendo 2 leños. Y tenía aceite y tenía con qué hacer pan. Mujer que estás aquí este día, si el esposo no está, no te olvides del leño. Habla del mensaje de la cruz a tu familia. Que el mensaje de la cruz tiene pan y el mensaje de la cruz tiene aceite. El mensaje de la cruz tiene pan y tiene aceite. Es por eso que la palabra dice que comió ella y el profeta y su hijo muchos días, porque el Espíritu Santo quiso colocar que estaba recogiendo nada más 2 leños en el patio. Una casa en la cual se habla mucho de Cristo. Tiene asegurado el pan de vida y tiene asegurada la vida por delante, aceite. La cruz emana prolongación de vida. La cruz de Cristo emana pan. Tiene que haber alguien en la casa. Si el hombre no está, tiene que haber una mujer que hable de Cristo y del sacrificio. Tiene que haber una abuela que le hable al nieto. Una vez hubo un hombre llamado Jesús que murió en una cruz por nosotros. ¿De verdad, abuela? Sí, te lo quiero contar todo. Y lo mataron. Estaba lleno de sangre. Y él murió en la cruz. Pero él fue sepultado. Pero se levantó de los muertos para siempre. Y vive y reina y tiene poder. Y es el rey de aquí de la casa. Aleluya. Y cuando en una familia alguien habla así de Cristo, la familia tendrá pan y tendrá aceite, porque la cruz de Cristo emana pan. Él es el pan de vida y el dador del aceite del Espíritu Santo. Yo quiero orar por las familias que están aquí, pero yo nada más quiero orar por todas las familias, nada más. Solamente por los esposos, las esposas y los hijos, nada más. Por los hermanos nada más, y por los primos nada más, y por los tíos, por los abuelos, y por los nietos, y por todos los bisabuelos, nada más por ellos quiero orar. Si alguien esta mañana necesita que Dios bendiga y cuide con sangre de cordero su familia, yo estoy aquí ya de pie para la mía. Usted póngase de pie también por la suya. Y solamente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que haga algo en nuestras familias. Que alguien defienda la comida de la familia. Que alguien interceda por la familia. Que alguien cuide el cordón de grana. Que haya un hombre o una mujer que cuiden con responsabilidad lo que Dios ha puesto. Que haya un hombre en la casa que tenga buen testimonio. Que haya un hombre que esté lleno del Espíritu Santo. Que haya un hombre que alimente a la familia con la santidad de Dios.